Lo que sembremos hoy definirá el México del mañana y es en esta histórica legislatura en donde estamos generando una nueva realidad, una en la que el pueblo es, como debió serlo siempre, el eje central del desarrollo nacional. Por siglos, los pueblos originarios de México han protegido al maíz y ahora no será diferente. Esta iniciativa de reforma nace de la visión y el compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien con toda claridad ha señalado: el maíz no es solo un cultivo, es la raíz de nuestra historia y la base de nuestra soberanía alimentaria. Su iniciativa evitará que la especulación y la biotecnología sin regulaciones provoquen que el acceso a un alimento básico para millones de mexicanos, como es el maíz, dependa de monopolios extranjeros. No podemos estar comprando afuera a multimillonarios costos lo que bien sabemos producir en este país. Este dictamen, que parte de la minuta aprobada en la Cámara de Diputados, mantiene la esencia de la iniciativa presidencial y también fue enriquecida, plasmando desde el cuarto artículo, el artículo constitucional, que México es centro de origen y diversidad del maíz. Con ello se pasa de una mera intención normativa a un blindaje constitucional de impedir modificaciones transgénicas de los maíces nativos. También en la modificación al artículo 27 se refuerza y reitera la obligación del Estado de fomentar la autosuficiencia alimentaria y prohibir expresamente el cultivo de maíz genéticamente modificado, garantizando la seguridad agroalimentaria de la nación. Estas modificaciones fueron debatidas en las comisiones dictaminadoras del Senado y llegamos a diversos puntos de coincidencia. Uno de ellos fue la conclusión de que más allá de que el maíz sea ese alimento básico en la dieta de millones de mexicanas y mexicanos, es cultura, identidad, historia, forma parte pues integral de lo que es la soberanía nacional. Es importante señalar que esta reforma no solo protege, sino también construye. Construye porque favorece la soberanía alimentaria, porque defiende el derecho de las futuras generaciones al consumir maíz natural, libre de alteraciones genéticas, porque blinda, dije ya, jurídicamente al campo mexicano, evitando que otros intereses a nuestra nación muy ajenos dicten esas reglas de producción y distribución de este recurso estratégico. El día de hoy, este Senado tiene la grande oportunidad de sentar una imagen, un hecho, una huella a un nuevo capítulo en la protección de los cultivos originarios y la seguridad alimentaria del país. Vamos a seguir como país manteniendo en pie esa gran defensa del maíz nativo y vamos a combatir sobre todas las cosas a los grandes intereses económicos y extranjeros que quieren adueñarse de esa riqueza natural. Como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, me encuentro ante ustedes para darle seguimiento a lo expuesto por el senador Cantón Cetina, donde reconocemos en nuestra Constitución al maíz como parte del derecho humano a la alimentación, como alimento básico sustancial y que por esa razón debe de estar libre de modificaciones genéticas. Es un símbolo de identidad para el país ante todo el mundo. Y llega justamente hoy este dictamen fortaleciendo así lo que somos, uniéndonos y con gran orgullo diciendo lo que es México. Este Senado cuenta con representación de las 32 entidades federativas y en todos nuestros estados se encuentra sin duda el maíz y sus productos, parte esencial de nuestra alimentación y de nuestra identidad. La iniciativa presentada por la doctora Claudia Sheinbaum establece que el cultivo del maíz en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la producción o la recombinación, como es el caso de las transgénicas. En este sentido, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa y las 3 comisiones unidas que sesionamos ayer reconocemos la trascendencia de esta reforma constitucional. Esta es una de las reformas en la que auténticamente las y los mexicanos nos podemos identificar. Por ello, se eleva a reforma constitucional el reconocimiento del maíz nativo como alimento básico del pueblo de México y paralelamente se establecen también las obligaciones para el Estado de fomentar su cultivo, así como la investigación, innovación, conservación y asistencia técnica, el uso de semillas nativas y buscando que esté libre de modificaciones genéticas.
Desde aquí, no solo hoy preservamos el maíz a través de la presentación de esta iniciativa de reforma constitucional, sino lo que realmente estamos haciendo es defender nuestra herencia genética ancestral, viva y en constante diversificación. Actualmente el maíz y la milpa son la base de nuestra alimentación y hoy estamos aquí para defenderlo con una visión acorde a los tiempos actuales. Con lo que ya tenemos, maíces nativos, criollos y híbridos, nos corresponde garantizar la alimentación de nuestra población. Dejemos bien en claro que estos maíces seguirán siendo cultivados por nuestros campesinos, campesinas y productores. Aquí lo dice claro la iniciativa. Todo uso de maíz genéticamente modificado debe ser evaluado conforme a las disposiciones legales, asegurando que esté libre de riesgos para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población. Desde la Cuarta Transformación estamos cimentando el México del futuro con responsabilidad y absoluto respeto a nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Tan solo para darles un dato, es en este último sexenio donde los campesinos, campesinas y pequeños productores recibieron de manera directa al gobierno los apoyos para labrar la tierra, y fue así como la pandemia no colapsó el sistema de producción agrícola mexicano. El COVID, cuando lo tuvimos, vayan y pregúntenle a los miles de campesinos derechohabientes de los programas sociales que ahora son una realidad como derechos constitucionales, no una estadística en la mesa fría del gobernante en turno. México vivió cerca de 4 sexenios de neoliberalismo rampante, cuyo propósito fue desmembrar el sistema de producción agrícola mexicano y despojar al campesinado de la prosperidad y de la propiedad social. Hoy, cuando hablamos de soberanía alimentaria, no solo nos referimos a la autosuficiencia alimentaria en la producción de alimentos como el maíz, sino a la recomposición de todas las formas de producción y comercialización. Nos concentramos en fortalecer las capacidades del campesino para que sus productos enriquecidos con los saberes ancestrales encuentren su lugar en las cadenas de comercialización de forma digna y sostenible. Hoy nos enfocamos en capacitar y en empoderar al campesinado para que sean ellos mismos quienes les agreguen valor a sus cosechas y de esta manera insertarlos en la cadena de comercialización. En otras palabras, vamos rumbo a la soberanía alimentaria, fortaleciendo las bases de donde se producen los alimentos. Vengo a presentar esta moción suspensiva para que el dictamen en discusión regrese a comisión. Lo anterior, debido a que el proyecto que estamos tratando esta tarde no contiene en su texto de manera explícita la protección de las semillas híbridas. Y para esto, presidente, le pido de la manera más respetuosa una moción de ilustración. Sí, con mucho gusto, senadora. ¿En qué consiste la moción? Para leer el segundo párrafo de la página 36 de las consideraciones del dictamen, y también se dé lectura a la fracción 20ª del artículo 27 y al tercer párrafo del artículo 4 del proyecto de decreto. De consideraciones, página 36. Es importante aclarar que todo maíz destinado a siembra que no sea genéticamente modificado está permitido, incluyendo híbridos, variedades mejoradas, por ejemplo, híbridos, maíz teocintle y cualquier variedad producto de métodos de reproducción basado en prácticas tradicionales de uso y mejoramiento. La libertad de intercambio de semillas de maíz está reconocida por el artículo 1 del Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por México el 11 de marzo de 1993 y publicado el 7 de mayo de 1993 en el Diario Oficial de la Federación, que reconoce como derecho humano el acceso a los recursos genéticos, así como por el artículo 12 del Protocolo de Nagoya, que establece el derecho humano de uso e intercambio de recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Artículo 27, fracción 20. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural, cultural, económico y de salud, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina su bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. Fomentará la actividad agropecuaria y forestal, cultivos tradicionales con semillas nativas, en especial el sistema milpa, para el óptimo uso de la tierra libre de cultivos de maíz genéticamente modificado en los términos definidos en el artículo 4. Artículo 4, tercer párrafo. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva y suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas. Todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población. Debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico, promoviendo la investigación científica, humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales. Compañeras, compañeros, como ustedes se pudieron dar cuenta a partir de la lectura que nos acaban de hacer,
En la exposición de motivos se habla muy claro, de manera explícita, el reconocimiento a las semillas híbridas. Y también en los discursos que ustedes dieron el día de ayer y que van a dar el día de hoy, hablan del reconocimiento y la importancia de las semillas híbridas. Sin embargo, este reconocimiento no viene y no se refleja en el texto de la reforma de manera puntual. Esta omisión, compañeras, compañeros, es delicada debido a que las semillas híbridas en México representan el 65% de la producción nacional y son fundamentales para garantizar altos rendimientos, resistencia a plagas y adaptación a condiciones climáticas adversas. Vale la pena destacar que las semillas híbridas han sido desarrolladas a través de procesos naturales de mejoramiento genético o mediante polinización controlada sin intervención de ingeniería genética. Y pues al no diferenciar adecuadamente entre semillas transgénicas y semillas híbridas, el dictamen podría generar confusión en la legislación, afectando la producción agrícola, el acceso a tecnologías mejoradas y, en última instancia, la seguridad alimentaria del país. Nosotros proponemos, y ya lo pusimos en la moción, de que se incluya en el texto constitucional de manera explícita que también esté el maíz criollo, el maíz híbrido, que este es fundamental y es el que siembra la mayoría, sobre todo, de los medianos productores y que dan esa gran cantidad de aportación al mercado nacional. Por ello, hoy les vengo a decir, el maíz nativo ya tiene una ley que es la Ley Federal de Fomento y Protección al Maíz Nativo, que fue promulgada en el 2020. A la fecha creo que no tienen instalado el Consejo mismo. Y esta ley establece que este Consejo estará acompañando las decisiones más importantes en materia de producción alimentaria, sobre todo de maíz, a la Presidenta de la República. No la tienen instalada todavía. Una ley que no funciona. Amigas y amigos, nos venimos a hablar del maíz híbrido. El maíz híbrido, que es una hibridación natural, no tiene manipulación genética. Se ha adaptado a diferentes suelos, climas, ha sido más resistente a las sequías, los fríos. Nuevamente se ha adecuado a las diferentes regiones del país, por lo que permite ser mucho mejor, más eficiente y más competitivo y tener mayor productividad. ¿Qué es lo que requerimos? Que tenga certeza jurídica en el texto constitucional. No estamos tan lejos de estar de acuerdo. ¿Qué significa ello? Me dicen el día de ayer, ya está en la exposición de motivos. Sí, efectivamente, en la página 34, en el párrafo 3, se habla del maíz híbrido, pero así de pasadita. Pero sí, señoras y señores, exposición de motivos no es ley. Y queda el texto ambiguo a la hora de su aplicación y no queremos que quede ambiguo. Yo vengo a hablar aquí de defender el maíz híbrido y criollo. Yo no vengo a defender al maíz transgénico, vengo a hablar a favor del maíz. ¿Qué? Porque hace más competitivo al campo mexicano. El maíz mexicano mejorado por la hibridación tiene mayor competitividad. Los rendimientos por hectárea son cada día mayores, de 8, 10, 12, 14, hasta 18 hectáreas, dependiendo del uso de suelo y el manejo del mismo. Bien lo decía la compañera Melis, el consumo nacional, 47 millones de toneladas de maíz al año, 55% producción nacional, y ese caso concreto del maíz blanco, en el cual somos ligeramente excedentarios. Ahí ese producto literalmente va encaminado a la tortilla, a la industria de la masa y la tortilla. Pero ¿qué decimos del 45% restante? El maíz amarillo. Y aquí está la incongruencia. El 90% del mismo lo estamos importando, ¿sí? Sobre todo de Estados Unidos, estamos importando de Brasil, de Argentina. ¿Y qué creen? Ese maíz es esencialmente transgénico. Y sí es para el sector pecuario, pero al final del día se está traduciendo en una total incongruencia. Estamos comprando maíz transgénico. Y ahí lo vemos también en los cereales, lo vemos en las frituras, lo vemos en la fructosa, lo vemos también en los aceites, etcétera. ¡Qué incongruencia! Cada día partiéndole más el maíz a nuestro país. No romantizamos quienes hemos defendido durante más de 3 décadas el maíz nativo mexicano. Romantiza quien cree que Bayer, Monsanto, Pioneer, Syngenta o DuPont van a alimentar a México. Esta reforma constitucional que hoy discutimos no es solo una adecuación jurídica, es un acto de justicia, es la reivindicación de la lucha de generaciones enteras, de campesinas, de campesinos, de pueblos indígenas, pero también de defensoras y defensores del maíz, en la academia, en las instituciones y, por supuesto, en quienes desde la tortilla también hacen patria. Estamos aquí para proteger nuestro derecho a decidir qué cultivamos, pero ¿saben
y que se oiga fuerte y que se oiga lejos. También estamos aquí para decidir lo que comemos y sobre todo el modelo agrícola que queremos para nuestro país ante el cambio climático. Algunos han tratado de reducir este debate a una cuestión de política gubernamental reciente. Nada más alejado de la realidad. La necesidad de esta reforma responde a una problemática estructural que comenzó hace más de 40 años, cuando las políticas neoliberales impuestas en el campo mexicano nos arrebataron la seguridad alimentaria que teníamos. Nada más recordemos quién desapareció el Programa Nacional de Semillas. ¿Para qué? Para entregarle a los monopolios agroalimentarios y productores de semilla el control de las semillas y con construir imperios a través de estas políticas agroalimentarias de semillas caras y cosechas baratas. Ya se nos olvidó quién desapareció la CONASUPO y con ello los precios de garantía, o ya olvidamos quién desapareció Banrural, fertilizantes mexicanos llevándolo prácticamente a la quiebra. No, compañeros, la soberanía alimentaria que perdimos no la perdimos hace 6 años. Fueron ellos quienes nos convirtieron en dependientes de las importaciones. Y no fue un accidente ni un fenómeno natural. Fue una estrategia deliberada que benefició solo a las grandes corporaciones agroindustriales y debilitó a los productores nacionales. Se promovieron legislaciones que mercantilizaron las semillas y se impulsaron tratados comerciales que pusieron en riesgo la diversidad genética del maíz mexicano en favor de una dependencia agroindustrial internacional. Y veamos los hechos. En 2023, México importó entre 17 y 21 millones de toneladas de maíz, en su mayoría transgénico, para uso forrajero. Esta cifra contrasta con la realidad de nuestro maíz blanco y nativo. Producimos más de 24.5 millones de toneladas, de las cuales 20.3 millones se destinan a consumo humano. Esto significa que somos autosuficientes en un 125% en la producción de maíz para consumo humano. No hay problema en este sentido de producción. Lo que sí hay un grave problema de dependencia generada artificialmente para beneficiar a unos cuantos y de por ahí también a la especulación. Ahora bien, sabemos que la oposición ha argumentado que esta reforma obstaculiza el desarrollo tecnológico y la innovación agrícola. Nada más falso. La reforma no prohíbe la investigación ni cierra las puertas al mejoramiento genético del maíz. De hecho, la promueve expresamente. Lo que impide es la contaminación irreversible de nuestras variedades nativas, de nuestras razas nativas, por organismos modificados genéticamente, cuya introducción masiva ha sido promovida por intereses económicos ajenos a la realidad de nuestro campo.